hacer una pregunta la cual se acaba de cambiar y estaba ahí recién. Esa. Quiero que a la cuenta de 3 todos puedan responderme, pero juntos. No, pero yo la voy a leer. ¿Ya? Para los que no ven, la voy a leer. París empieza con y termina con. Así que quiero que todos respondan a la cuenta de 3. Yo voy a hacer la pregunta y ustedes responden. 1, 2, 3. París empieza con y termina con. Ya. A ver. Ya, otra vez. París empieza con y termina con A con S. Ya, última oportunidad. Última. París empieza con y termina con No. Voy a decir, ¿alguien dijo T? Aquí acertaron. Pero este es un ejercicio. Cuando yo lo hice, respondí S, igual que todos, y es lo común. Porque para responder bien, hay que explicarlo. París empieza con P. Ya, ahora, y la palabra empieza con T. Cuando me lo explicaron, yo lo entendí. Antes no. Entonces, ahora voy a pedir el cambio de cable. Quería hacer este ejercicio porque nosotros estamos estudiando el libro de Marcos. Y la porción que nos toca hoy es es desde el versículo 35 al versículo 40. Y tiene que ver con algo que en la época no entendían, pero estaba escrito. Tenía que ver con la persona de Jesucristo, con un atributo de Él. Está escrito en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pero en la época no lo entendían. Y Jesús, desde el versículo 35 al versículo 40 de Marcos, lo explica. Y yo le voy a dar lectura en esta hora. Le vamos a dar lectura, permiso Pablo, Marcos capítulo 35. Capítulo 12, versículo 35. Gracias por la... Marcos, capítulo 12. Gracias, Pablo. Versículos del 35 al 40. La palabra de Dios dice así. Enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias por estar delante de tu presencia. Queremos agradecerte primeramente los que hemos creído en Cristo, el privilegio, el honor, la alegría, Señor, de ser tu Hijo y poder creer y confiar en Jesús y seguirle. Te damos gracias por este tiempo. Queremos pedir que si hay alguien que no ha creído en Cristo, sea esta la oportunidad para creer, para seguirle. Gracias yo te doy, mi Dios, en esta hora porque tú nos has privilegiado al llamarnos hijos. Queremos pedir tu bendición, oh Espíritu Santo, que nos guíes a toda verdad en tu palabra, si hay palabras de mi boca o de mi pensamiento que queden fuera y que solo tu palabra sea expuesta. Ayúdame a que sea de manera clara, pues lo pido en el nombre de Cristo, mi Salvador. Amén. Me van a esperar un segundito mientras voy a mis apuntes. Y el título de esta predicación lo vamos a ver. Cristo es Dios. Está escrito. Ese es el título de esta predicación.
Cristo es Dios, está escrito. Marcos 12 del 35 al 40. Jesús enseña en el templo. Recordemos que viene de una serie de ataques. Cuando le preguntaron, le hacían preguntas para atraparlo, para matarle. Guiados por el odio y por el rencor, los fariseos, los escribas, los sacerdotes, querían atraparlo en alguna equivocación de parte de él para matarle. Es así como mandan a alguien a preguntar a ver si se equivoca acerca del tributo. ¿Se acuerdan de esa frase? Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Se invierte la situación y el Señor Jesús, con su sabiduría, con su poder, responde correctamente. Luego lo atacan de nuevo con los herodianos. Se acercan a él y lo empiezan a atacar esperando su caída. No acontece, porque Dios siempre tiene una respuesta sabia. Cuando cuestionaron su autoridad, ¿quién eres tú para hacer estas cosas? Y él le hizo otra pregunta. Le dijo, ¿con qué el bautismo de Juan es del cielo o de los hombres? Y nuevamente el Señor Jesús responde de manera sabia y está siendo atacado. Y en la clase pasada, uno de los fariseos le pregunta, maestro, y esta es como la última pregunta que se ve en el texto, porque está al borde de la traición el Señor Jesús. Faltan un par de días para que sea traicionado. Y uno de los fariseos le pregunta, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Y la respuesta es, amarás al Señor tu Dios. Y después que él le da esa respuesta, el fariseo ve que responde bien y le dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, que fue la lección pasada. Pero de ahí nadie osó preguntarle, o como dijeron, no encontramos por dónde atrapar al Señor Jesús. Y llegamos al versículo 35, donde el Señor Jesús enseña acerca de su persona, que Él es el Cristo, citando las Escrituras en un Salmo de David, y advierte al pueblo acerca de la conducta pecadora de los escribas. Y el primer punto es, Cristo, 100% hombre, 100% Dios. Y vamos a estudiar los versículos del 35 al 37. Pero Mateo nos da, hay una secuencia de esta conversación. Esta pregunta viene de otra pregunta que había hecho antes el Señor Jesús. En Mateo 22, capítulo 41 y 42, dice lo siguiente. Estando reunidos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Ellos reconocían, a través de la Escritura, que quién iba a ser el Cristo venía de la descendencia y del linaje de David. Y en base a esa pregunta, ahora como que después que le preguntó a los fariseos, ahora le pregunta al pueblo. Versículo 35, enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Acababan de responder los fariseos. ¿Cómo es posible que esa respuesta que dijeron ellos será correcto? Se podía comprobar que el Señor Jesús descendía del linaje de David. María venía de la descendencia de David y José, el esposo de María, venía del linaje de David. Y el Mesías, el Cristo, debía cumplir un requisito que era que viniera del linaje de David. Y ese conocimiento lo tenían los fariseos. Y probablemente ese conocimiento lo enseñaban al pueblo. Y todos conocían que el Cristo, el Salvador, el Mesías. La palabra Cristo es la traducción de Mesías, del hebreo Mesías, al griego significa Cristo, que es el ungido de Dios. Y los fariseos enseñaban que el Cristo debía ser del linaje de David.
Por eso cuando en Mateo 9:27 dos ciegos se acercaron al Señor Jesús, le dicen, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Lo aprendieron de quienes eran los líderes religiosos que enseñaban acerca del Cristo. Después, Mateo 12, del 22 al 23, había un endemoniado ciego y mudo. Había un endemoniado ciego y mudo. Y el Señor lo sana. Y el mudo empieza a hablar y el ciego empieza a ver. Y la gente se preguntaba, ¿será este aquel hijo de David? ¿Cuál? El que iba a ser el Mesías, el que iba a ser el Salvador del pueblo de Israel. ¿Será este aquel hijo de David? Sabían que el Mesías provenía del linaje de David, pero se preguntaban, ¿será él? Porque había muchos descendientes de David, pero se preguntaban, ¿será él el Mesías? Mateo 15:22 habla de una mujer que no era judía, una mujer cananea, y tenía a su hija enferma. Y ella igual va y le dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Había un conocimiento en la época de que el Cristo, de que el Mesías iba a ser del linaje de David. Era conocido. Era comprobado que Cristo es del linaje de David. Era comprobado por las autoridades religiosas de la época. Y después en la entrada triunfal, cuando dejaban sus mantas y las hojas de palmera para que pasara el Señor, ¿qué le decían? Hosana al Hijo de David. En su mente, en el conocimiento de la época, había el conocimiento de un Mesías 100% humano, que iba a venir, que les iba a dar libertad de quienes lo estuvieran oprimiendo, de que los iba a salvar. En ese entonces estaban sometidos al Imperio Romano y en la mente tal vez de ellos había que iba a llegar un libertador y que los iba a librar de los enemigos. Pero ese era el conocimiento de la época. Y era el problema grande que tenían los fariseos, que no reconocían a Jesucristo como Dios. Solamente lo reconocían como hombre. Por eso no podían seguirle. Por eso contendían con él. Y en el versículo 37 hizo Jesús esta pregunta. En el versículo, anterior, en el 35. Enseñando Jesús les decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Era algo conocido. Todos sabían eso. Y en el 36 el Señor cita el Salmo 110. Un salmo del rey David, inspirado por el Espíritu Santo, que habla acerca del Mesías. Todavía no nacía, había mucho tiempo en el pasado, pero Dios habla a David en un salmo. Y David es el autor humano de ese Salmo 110, versículo 1, pero el autor de la Biblia es Dios. Y David habla, el Señor Jesucristo cita las escrituras de este Salmo y dice así, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, y aquí viene el Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Aquí hay una enseñanza de parte del Señor, y tal vez era la última oportunidad de los fariseos de la salvación. Aún en su misericordia el Señor dio una oportunidad más para que si algún fariseo se arrepintiera, pudiera ser salvo. Y le está enseñando. La afirmación que Jesús es hijo de David es correcta, pero incompleta. Así como la pregunta que dice París empieza con P y termina con... París empieza con P y termina con T. Nos costó entender eso hasta que hubo una explicación. A los fariseos el Señor les explicó y no entendieron. A las personas que estaban oyendo, el Señor les explicó y algunos entendieron. Sin embargo, aquí el Señor da una oportunidad más y explica que esa afirmación de que es el hijo de David, que todos conocían,
es correcta pero incompleta. Porque se deja de lado la parte divina de Jesucristo, que es el problema de conflicto por el cual los fariseos querían matar al Señor Jesús. No reconocían su deidad, no reconocían que era Dios. Por ello David, guiado por el Espíritu Santo, le llama Señor. Dijo en el Salmo 110, el Señor a mi Señor. El rey David estaba por sobre todos los hombres en Israel. Era la autoridad máxima terrenal. Sobre David estaba Dios. Pero de David no había ningún ser humano. Ninguno que estuviera sobre David. Ningún ser humano, porque él era el rey, la autoridad máxima. Entonces, cuando está hablando del Mesías, ¿por qué David a través de este salmo le dice, dijo el Señor a mi Señor? Siendo que el Mesías es del linaje de David un hombre. Siendo que es un hombre, ¿por qué en el contexto de casi 1000 años hacia atrás le llama al Mesías que iba a estar, le llama Señor? Siendo que él era la autoridad máxima de los hombres. Y eso le está explicando a todos, acerca de su persona, del Salvador, del Mesías, que él era el Cristo y que era el Señor, y que es el Señor. Está dando una oportunidad para que crean. Lo está explicando a través de un salmo que era reconocido, así como era conocida la creencia de que Jesucristo venía del linaje de David. También este salmo era conocido por los fariseos, los cuales enseñaban al pueblo de que hablaba del Mesías y que le decía, y que David decía, Señor, dijo el Señor a mi Señor. Ellos lo leían, pero no lo entendieron, porque si lo hubieran entendido, ellos amarían a Cristo. Los fariseos hubieran amado a Cristo, si hubieran entendido este salmo. Ellos le seguirían, ellos serían parte los fariseos hubieran sido parte de toda la obra salvadora de Jesucristo, como lo fueron los discípulos, pero no lo entendieron. Y el Señor Jesús lo explicó, y probablemente ellos entendieron lo que estaba hablando el Señor Jesús, y aún así no dieron a torcer su corazón. El Señor Jesús es Dios, y está escrito. En Salmo 110 tenemos la evidencia de ese salmo mesiánico, inspirado por el Espíritu Santo. También en Isaías 9, 6 y 7. Lo voy a parafrasear, que dice, porque un niño es nacido, niño nos es dado, y su principado sobre su hombro, y da una serie de calificativos. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, entre otros calificativos. Y esa escritura de Isaías, capítulo 9, versículo del 1 en adelante, es acerca del Mesías. Es acerca del Mesías. Está escrito, pero ellos no lo entendían. Y a veces hay cosas que están escritas y no entendemos. Pero los fariseos no entendían que Cristo es Dios. Y ese fue el problema mayor que tuvieron. Y en vez de seguirle, y en vez de amarle, y en vez de ser parte de su ministerio, querían matarle. Sentían, en vez de amor, sentían rencor, sentían odio. Y es muy triste para mí. Yo mientras estudiaba, para mí era muy, de una manera, había mucho gozo mientras estudiaba esto. Porque Coquimbo debe tener un poquito más de 600, entre Coquimbo y Serena deben haber un poquito más de 600.000 habitantes, yo creo que más. Y los que estamos acá, espero en Dios que todos un día decidimos creer en Cristo y tenemos este privilegio. Y sentía gozo porque yo me sentía, somos parte de un grupo pequeño que ha creído en Jesucristo, que le sigue. Tenemos esa bendición, tenemos ese privilegio. Pero también sentía tristeza, paralelamente con mi alegría, porque yo oraba y decía, Señor, gracias porque soy tu hijo. Señor, gracias porque puedo entender o puedo tener fe en ti. Aunque mi mente limitada no entienda algunas cosas, yo creo y tengo fe en ti, de que tú eres mi Salvador y de que usted, Señor Jesucristo, es Dios, que gracias a usted me salvó.
conversábamos con mi esposa y decíamos que cuál es la diferencia de un pecador sin Cristo y de un pecador con Cristo. La diferencia es en que uno reconoce a Cristo como su Salvador y lo salvó, porque no somos mejores que los que están afuera, sin Cristo. Pero sí, Cristo me perdonó, y si yo creo en Él y si yo tengo fe, recibo la salvación eterna. Entonces la diferencia de un pecador sin Cristo es la condenación eterna, y de un pecador con Cristo es la salvación eterna. Y cambia la perspectiva de vida. Pero sin embargo, todas estas personas, los fariseos, todos los que estaban ahí, escucharon de Cristo, escucharon esta enseñanza, cuando Él decía que era más que un hombre, que era 100% hombre y que era 100% Dios. Pero algunos tenían distintas motivaciones para estar en ese momento ahí. Algunos tienen que haber creído de corazón, de los oyentes del pueblo. Pero otros tienen que haber ido por curiosidad. Va a estar Jesús en el templo enseñando. ¿Cuál? ¿El que sanaba? Porque tenía fama. ¿Cuál? ¿El que dio vista a un ciego? ¿El que sacó demonios? Yo quiero verlo, yo quiero escucharlo. Y mientras Cristo enseñaba, ellos, todos los presentes, escuchaban de buena gana. Pero unos días después, movidos por el odio y por el rencor de los fariseos, dijeron: ¿a quién salvamos? ¿A Barrabás o a Jesús? Y mostraron realmente lo que había en su corazón. Fue triste para mí escuchar o ver hoy en día nuestro entorno, en el trabajo, en nuestra familia, en nuestra población, en nuestra ciudad, en nuestro país. ¿Cuántos siguen a Cristo y cuántos no siguen a Cristo? Eso para mí fue triste. Y yo espero que nuestra misión es que otros puedan seguir a Cristo para que sean salvos. Y nuestra misión es dar a conocer de que Jesucristo es Dios. Si no nos creen a nosotros, está escrito en el Antiguo Testamento y está escrito también en el Nuevo Testamento. Porque una cosa es la evidencia del Antiguo Testamento y otra cosa es la evidencia del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Juan comienza diciendo que el Verbo era Dios cuando hablaba de Jesucristo, en Juan 1:1. En Éxodo 3:14, cuando Dios le da una tarea a Moisés y le dice: ve a mi pueblo. Y Moisés le dice: ellos me preguntarán quién me envió. ¿Qué les diré? Les dirás: yo soy, te he enviado, dándose a conocer como Dios, con ese nombre, el nombre sagrado de Dios, yo soy. Y cuando está enfrentándose a los fariseos, el Señor Jesús, estas son palabras del Señor Jesús, dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Entendieron perfectamente lo que Cristo quería decir, porque ellos sabían lo que decía en Éxodo 3:14. Y en el versículo 59 querían matarlo, querían apedrearlo, porque se estaba haciendo igual a Dios. Hay evidencia en el Antiguo Testamento, el Señor Jesús lo dijo, pero ellos no creían. Juan 10:30. A veces la lógica no nos permite entender esto, pero dice: yo y el Padre, palabras del Señor Jesús, uno somos. Yo lo creo por fe. Yo invito a quien no crea en el Señor Jesucristo, que es Dios, a que lo escuche a Él. No me escuche a mí, escuche a Él. Lea la palabra de Dios y lo escuche. Yo y el Padre, uno somos. Juan 20:28. Jesús ya había sido crucificado y se le apareció a los discípulos, pero había un discípulo que no creía. ¿Quién era? Tomás. Y Jesús aceptó la afirmación de Tomás cuando Tomás toca sus heridas y le dice: Señor mío y Dios mío. La Escritura no dice: no, eso es incorrecto, no, eso está mal. El Señor Jesús, Él aceptó la adoración y alaba a quienes crean en Él como Señor sin verle. Bienaventurados aquellos que tú has creído porque has visto. Bienaventurados aquellos que creen o van a creer y no han visto. Nosotros somos los que hemos creído en Cristo, esos bienaventurados, que hemos creído en el Señor Jesucristo. Pero el odio y rencor de los fariseos no dejaba ver la luz de Cristo. ¿Puedes tú ver al Señor Jesucristo como Dios?
es una bendición que no todos tienen, ni en el pasado, ni hoy en día. Porque muchos dicen que conocen del Señor Jesús, y probablemente toda la humanidad conozca del Señor Jesús, porque si uno dice, ¿esto cuánto aconteció en la historia? Antes de Cristo, después de Cristo. La humanidad completa reconoce a Jesucristo como hombre, pero la humanidad completa no reconoce a Cristo como Dios, solo algunos, como en esa ocasión. Y yo espero que cada uno de nosotros, los que estamos presentes y los que puedan escuchar a través de esta plataforma en que nosotros estudiamos la palabra de Dios, podamos reconocer a Jesucristo como Dios. Y la evidencia está en la palabra de Dios. Estamos estudiando esta conversación que tuvo el Señor en el templo. La doctrina de Jesucristo es muy amplia y tardaríamos mucho tiempo en estudiar paso a paso acerca de la evidencia de que Jesucristo es Dios. Pero sin embargo, tomó un par de minutos al Señor Jesús exponer esta verdad. Bastan un par de minutos para creer en el Señor Jesucristo. Entonces, el primer punto es Jesucristo 100% hombre, 100% Dios. Los fariseos creían solamente en la primera parte, que el Cristo debía venir del linaje de David. Sin embargo, no creían en la deidad de Cristo. Por eso querían matarle, por eso lo odiaban, por eso tenían rencor con ellos. No todos creían. Y el Señor les enseña a través de un salmo mesiánico acerca de que Él es Dios. Y hay una segunda enseñanza, y es acerca de los escribas. Y comienza en el versículo 38 al 40. La palabra de Dios dice así: y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. ¿Saben cuál es la peor clase de cristiano que existe en la tierra? Hay una clase, pero que es la peor. No me mire a mí, pues si... Hay una clase que es la peor clase de cristiano que hay en la tierra. Es aquel que dice ser cristiano y no lo es. Esa es la peor clase de cristiano que hay en la tierra. Es el que dice ser cristiano y no lo es. Y pasaba algo similar con ellos, con los fariseos, con los escribas. Porque ellos decían estar cerca de Dios. Y el Señor Jesús, ¿qué dijo? Que ellos recibirán mayor condenación. Dijo también en su palabra que ellos no entraban al reino de los cielos y tampoco dejaban entrar a otros. Y les llamó, en Mateo podemos encontrar cómo les dice, generación de víboras, sepulcros blanqueados, porque no estaban cerca de Dios. Y le dice, guárdense de los escribas. ¿Por qué? Y da una serie de motivos. Uno, gustan andar con largas ropas. Cuando yo me ponía el uniforme, supongamos que nos vamos a ir en el tiempo a esa época, yo me pongo el uniforme de escriba, yo lo hacía, ellos lo hacían no por amor a Dios, lo hacían para decir, aquí vengo yo tengo un conocimiento que ustedes no tienen. Y lo hacían para su ego, para su orgullo, mostrar su orgullo. Yo soy un escriba, yo transcribo la palabra de Dios y enseño la palabra de Dios. Y le gustaban mostrar su autoridad y su cargo, porque tenían autoridad sobre el pueblo. Le gustaba también, no solo vestir así, mostrar que eran escribas, su rango, echar el rango, sino que también le gustaban que los saludaran. Ay, viene, hola, maestro, rabí. Aquí viene un escriba. Ellos amaban eso, que la gente les demostrara respeto.
que no le dijeran hermano, sino que le dijeran maestro. Maestro. También amaban las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en la cena. O sea, buscaba que le dieran honor. Por favor, párense todos los que están ahí atrás porque los escribas se van a sentar en el sillón. Y en las primeras filas pueden darle el asiento a los escribas y ellos, en vez de decir no se preocupen, ellos amaban estar en las reuniones, en el templo, en las primeras sillas, para que todos lo vieran. También amaban que en una cena les dieran lugares de honor. No, este asiento está reservado para el escriba. Devoran las casas de la viuda y por pretexto hacen largas oraciones. Tenían una práctica estos escribas que iban a visitar a las viudas porque las viudas podían tener alguna necesidad, pero en vez de ir para hacer una ayuda, ellos iban a abusar de la hospitalidad de las viudas. Y probablemente, si la viuda tenía poco, ellos abusaban de esos recursos, los pocos que tenían. A lo mejor más de alguna tendría un poco más, pero ellos iban con otro fin, no de apoyar a una viuda, sino que iban, no sé, me imagino yo en mi mente de caricatura, que llegaban justo a la hora de 11 para tomar tecito, o a la hora de almuerzo, para comer, aprovechándose de la condición de ellas. Y como para camuflarlo, hacían oraciones públicas por la viuda, para que los vieran, y vieran la santidad, de paso vieran la santidad de ellos. Dice que estos recibirán un castigo más severo. ¿Por qué? Porque ellos conocían la verdad y la rechazaban. Ellos tenían a mano la escritura y no la entendían. Y cuando el Señor les explicaba y la entendían, seguían rechazando al Señor Jesús en su parte divina. Y en conclusión podemos decir que Cristo enseña acerca de su divinidad oyendo a los fariseos, escribas y el pueblo. Perdón, Cristo enseña de su divinidad y eso lo oye los fariseos, los escribas y todo el pueblo que estaba reunido. Y también les advierte acerca de la conducta pecadora de los escribas, lo que no había que hacer. Y les advierte en esa enseñanza, donde Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Hay evidencia en las Escrituras, y quien conoce la verdad y la rechaza, hay que tener súper claro que va a tener un castigo más severo. Más severo. Lo dice el Señor Jesucristo en esta enseñanza. Es por eso, hermanos, que yo les invito a creer en el Señor Jesucristo de todo corazón y dar a conocer, porque nosotros somos privilegiados, tenemos esa bendición de ser hijos que hemos creído, hemos entendido el mensaje de salvación. Y probablemente hay personas que no entienden la Escritura y nosotros podemos decir como al principio, mira, esto quiere decir acerca de Jesucristo. Esto quiere decir la palabra de Dios. Y podemos enseñar a otros para que crean en el Señor Jesucristo. Porque está escrito. Está escrito. Yo invito a creer en el Señor Jesucristo. Y es un privilegio, es una bendición. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra y queremos pedir en forma especial por aquellos que aún no creen, Señor, en que tú eres Dios. Señor, el creer en ti es producto de salvación, es significado de salvación. El resultado de creer en ti es la salvación eterna. Pero el que no cree en Jesucristo ya ha sido condenado. Señor, es por eso que yo te ruego, yo te pido en esta hora que cada uno de nosotros nos des la sabiduría, el amor, la obediencia para dar a conocer a otros que no te conocen acerca de nuestro Señor Jesucristo, de la salvación y de que Él es Dios. Ayúdanos cada día a sentir el gozo de ser tu hijo y la tristeza por aquellos que no te conocen. Queremos pedir tu bendición, queremos pedir tu dirección en esta hora, pues lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Yo no sé si